Ok, bueno, aquí me parece que ya estamos en vivo. Doctor, bienvenidos a todos. Bienvenidos a una edición más de este espacio de Shots Conciencia, en el que aquí en FISAC, la Fundación de Investigaciones Sociales, buscamos tener un espacio en el que podamos divulgar la ciencia con conciencia y pues generar como este espacio de prevención alrededor de la prevención del uso nocivo del alcohol. En esta ocasión estoy yo, Aranza Perea, aquí analista de ciencia en FISAC. Si no estoy yo, ya saben que a veces está Esteban, que es el coordinador de ciencia. Y bueno, en esta ocasión, conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental, tenemos un tema súper interesante y a un invitadazo. Tenemos al doctor Raúl Durón Figueroa. Doctor, bienvenido. Me voy a tomar... ¿Qué tal, Aranza? Pues muchísimas gracias por la invitación en este día tan importante para los que somos profesionales de la salud mental, ¿no? Entonces, muchas gracias. No, un gusto. Doctor, me voy a tomar un minutito rápido para leer su semblanza y que lo conozca aquí nuestra audiencia. Y bueno, el doctor Raúl Durón Figueroa obtuvo el grado de doctor en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido colaborador del Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología desde el año 2012, donde ha participado como colaborador y coordinador en diversos proyectos de investigación relacionados con la incorporación de las nuevas tecnologías a los tratamientos psicológicos, así como plataformas virtuales para la enseñanza en la formación de competencias profesionales en psicología. La principal línea de investigación del doctor se ha centrado en el uso de realidad virtual para el tratamiento de los trastornos de ansiedad y trastornos relacionados al trauma, específicamente en la terapia de exposición prolongada para trastorno por estrés postraumático. El doctor ha sido autor y coautor de diversas publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales, también de varios libros especializados y alguno que otro congreso por ahí referente a psicología clínica. Actualmente es coordinador de investigación del Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología y profesor de la licenciatura en Neurociencias de la Facultad de Medicina de la UNAM. También es coordinador académico del diplomado en línea, Identificación oportuna y estrategias eficaces para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático y trastornos asociados, el cual es impartido por medio de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, ya después de haber leído toda esta introducción, nuevamente le doy una bienvenida. Y bueno, pues como bien menciona su semblanza, usted se ha especializado en este tema del trastorno por estrés postraumático. Y pues bueno, quisiera empezar justamente hablando de qué es el trastorno por estrés postraumático. ¿Qué podría explicarnos sobre qué es un evento traumático? ¿Cómo puede irnos como aterrizando un poquito en el tema? Claro que sí. Sí, pues bueno, precisamente el trauma psicológico, los eventos traumáticos se derivan precisamente de estas situaciones a las cuales las personas están expuestas a situaciones amenazantes para la propia vida o la integridad física y emocional del ser humano, ¿no? Entonces aquí, para empezar, primero hay que identificar que relacionado con los trastornos de trauma, podemos identificar que las víctimas pueden ser directas o indirectas, es decir, puede ser una persona que estuvo expuesta directamente a un evento traumático, o bien personas que fueron testigos del evento, o que son familiares de las personas que fueron víctimas, o bien que estamos expuestos a situaciones, ¿no? A información relacionada con eventos traumáticos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahorita las personas que viven en zonas de guerra, que ahorita pues, es un tema muy delicado a nivel mundial, que precisamente a lo mejor no viven exactamente en la ciudad donde está ocurriendo un evento traumático, sin embargo, pues son civiles que están relacionados con el país o que viven cerca, y precisamente el hecho de estar expuestos a la información que está relacionada con el evento traumático también pueden desarrollar, ¿no? Sintomatología asociada al trauma. Entonces, precisamente todas estas situaciones traumáticas tienen que ver con situaciones de violencia, de guerra, pueden ser accidentes, pueden ser enfermedades graves, desastres naturales, por ejemplo, es decir, todas estas situaciones que están asociadas con una amenaza directa a la vida de la persona, pues se considera un evento traumático. Y de aquí se derivan algunos trastornos como lo que se conoce que es el trastorno por estrés postraumático. Ok. De hecho, pues actualmente también es muy común que algo sucede y la gente es como, ay, no, yo me traumé. Pero en realidad, pues sí se trata de un trastorno que tiene signos, síntomas, que tiene un diagnóstico. Por ejemplo, apenas la semana pasada que sonó la alerta sísmica,
creo que a muchos se les despierta como esta parte del trauma que se vivió, a lo mejor para quienes lo vivieron hace muchos años o apenas el que pasó recientemente. Entonces, ¿cómo podemos identificar a alguien con un trastorno por estrés postraumático? ¿Qué signos o qué síntomas podríamos observar? Claro, sí, ese es un punto muy importante. Sí, como tú comentas, precisamente muchos así tenemos alguna situación del pasado y tal, y siempre decimos, ay, estoy traumado, ¿no? Tal, y sin embargo, pues no. Primero hay que identificar que sí, el trastorno por estrés postraumático es un trastorno muy severo con una sintomatología muy característica que se deriva precisamente de estas situaciones amenazantes de las que ya estamos comentando. Entonces, digamos que en el trastorno por estrés postraumático podemos identificar tres grandes categorías de síntomas muy importantes que son las que nos sirven para identificar nosotros la presencia de este trastorno, ¿no? Y que cabe resaltar que estos aparecen después de un mes después de haber ocurrido el evento traumático, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar identificamos los síntomas de reexperimentación, que precisamente tienen que ver con esta parte de todos los pensamientos intrusivos asociados al evento traumático o bien los recuerdos asociados al evento. Por una parte pueden aparecer como tal, como recuerdos, ¿no? Pensamientos intrusivos asociados al evento o estímulos asociados al recuerdo. También aparece lo que conocemos como los flashbacks, ¿no? Que es precisamente esta sensación de estar sintiendo que está ocurriendo de nuevo el evento traumático, que va a ocurrir de nuevo. O también pueden aparecer, por ejemplo, en pesadillas, ¿no? Podemos tener pesadillas constantes de recuerdos del evento traumático y tal, y que todos estos recuerdos están asociados también a malestares físicos significativos, ¿no? Entonces, bueno, por una parte la reexperimentación, digamos que es el primer síntoma característico con el cual nosotros podemos identificar este tipo de trastornos. Sin embargo, también hay otro tipo de síntomas muy, muy marcados que tienen que ver, por ejemplo, con la evitación, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, una vez que vivimos el evento traumático y empezamos a presentar la sintomatología, pues hay una tendencia muy marcada a evitar, tanto a nivel cognitivo, es decir, evitar recuerdos, evitar pensamientos, evitar hablar del evento, o bien también una evitación conductual, lo cual tiene que ver precisamente con evitar situaciones, lugares, personas o cualquier entorno que me recuerde al evento traumático, ¿no? Y es muy importante aquí mencionar que esta evitación, digamos que se vuelve un círculo vicioso y es la que nos está, pues, impidiendo procesar emocionalmente el evento traumático, y pues mientras más evitamos, más tenemos los síntomas relacionados con la reexperimentación. Y por último, también podemos identificar unos síntomas muy marcados que se le conocen como activación o hiperactivación, que tienen que ver con esta cuestión de estar sobresaltados todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionabas el ejemplo de la alerta sísmica, pues qué es lo que pasa con las personas que tienen trastornos relacionados al trauma, que cuando escuchan la alerta sísmica, pues inmediatamente empezamos a reexperimentar, ¿no? El evento traumático, empezamos a tener estas sensaciones asociadas al recuerdo traumático y tal. Y a lo mejor, por ejemplo, en estos días, pues no fue un sismo fuerte, ¿no? Sin embargo, pues habrá personas que sí tuvieron una sintomatología elevada en ese momento por esta cuestión de estar sobresaltados, en estado de alerta. Hay problemas de concentración, problemas para dormir, para conciliar el sueño, estamos despertando constantemente. Y digamos que estas tres características principales son lo que definen el estrés postraumático, y que también hay algunos síntomas emocionales asociados, como son estado de ánimo negativo, pérdida de interés en realizar actividades que antes nos causaban placer, una visión negativa del mundo constante, etcétera, lo cual pues está acompañado con todos estos síntomas que ya estuvimos platicando. Entonces sí, pues cuando las personas dicen pues estoy traumado o tal, pues no hay que identificar que sí hay unos síntomas aquí muy, muy, muy importantes, los cuales caracterizan el trastorno por estrés postraumático. Y también importante mencionar que estos aparecen después del primer mes, después del evento traumático, y en algunos casos puede aparecer en meses posteriores, ¿no? Pueden permanecer algunos meses sin sintomatología característica y que pueda aparecer con inicio demorado. Y también aquí muy importante mencionar que existe algo que se le conoce como el trastorno por estrés agudo, que precisamente es esta sintomatología relacionada que puede aparecer durante las primeras 4 semanas, ¿no? Y que esto es muy importante identificarlo. ¿Por qué? Porque precisamente si nosotros identificamos una persona con estrés agudo, podemos hacer una intervención temprana y prevenir que se desarrolle el trastorno por estrés postraumático meses posteriores, ¿no? Lo cual es muy importante también considerar como profesionales de la salud mental. No, y además usted menciona algo muy importante y otra vez retomando lo del inicio. No es tan sencillo nada más decir, no, pues me traumé. Justamente como usted acaba de decir, es un diagnóstico, requiere de una intervención y por supuesto requiere de que sea a través de un profesional de la salud especializado en el tema. No nada más es entre amigos, no es, ay, le dije a mi mamá que me traumé. O sea, sí engloba tal cual como cualquier otro trastorno, un diagnóstico y un tratamiento. Doctor, ahora hablando un poquito sobre México, ¿qué panorama hay actualmente? ¿Hay alguna cifra que nos pueda compartir o qué se sabe sobre el trastorno por estrés postraumático aquí en la población mexicana?
Sí, bueno, precisamente en México, a pesar de que no hay tantos estudios epidemiológicos actualizados, sí han habido una serie de situaciones las cuales pues ha marcado una pauta para hacer una línea de investigación muy puntual en población mexicana de distintas situaciones a las cuales nos hemos visto expuestos durante pues muchos años, ¿no? Por una parte, pues se ha encontrado altos índices del trastorno por estrés postraumático en víctimas de violencia, por ejemplo. Desafortunadamente vivimos en un país donde hay mucha violencia, ¿no? Tanto a nivel criminal, de narcotráfico, violencia en pareja, violencia familiar, etcétera, lo cual pues precisamente deriva, ¿no? En situaciones de estrés postraumático o trastornos asociados, ¿no? Lo cual también pues es algo que también se tiene que trabajar no solo en el ámbito social, sino también pues ya como tú comentas en el ámbito clínico, realmente pues sí hay falta de programas de capacitación, ¿no? Para profesionales de salud mental que pudieran atender este tipo de situaciones. Por otro lado, también, pues una de las situaciones muy comunes que se han presentado y también ha habido, pues, un par de hechos históricos muy peculiares que han estado relacionados con el estrés postraumático tiene que ver con los sismos, ¿no? Que precisamente en el año de 1985 se publicaron algunos estudios, meses o años posteriores en los cuales se encontraron cifras muy importantes en cuanto a la relación con el estrés postraumático. Y bueno, ya más recientemente en el 2017 también, precisamente derivado de los sismos ocurridos, se encontraron cifras muy importantes relacionadas con el trastorno por estrés postraumático, ¿no? Y aquí pues también un panorama que hemos encontrado en nuestra población es que precisamente hay mucha desinformación relacionada con este trastorno. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, a mí me tocó en el 2017, estuvimos atendiendo víctimas del sismo, que precisamente presentaban estrés agudo y posteriormente también pacientes con estrés postraumático. Sin embargo, aquí lo que empezamos a ver en la población es que había mucha falta de información, incluso por parte de los profesionales de salud mental, ¿no? Por ejemplo, acababa de ocurrir el sismo y a las pocas horas estaban invitando a la población para que se hicieran una evaluación y descartar que no tuvieran estrés postraumático, cuando aquí, pues, por pura definición, estamos viendo que es un conocimiento erróneo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el estrés postraumático se presenta a partir del primer mes en adelante, ¿no? Entonces, aquí más bien, si identificábamos estos síntomas, más bien tenía que ver con el trastorno por estrés agudo que les estaba comentando, ¿no? Y por otra parte, pues también, hablando de estas personas que decían de que tenían estrés postraumático, se fueran a atender, y en los programas de atención eran realmente programas de atención de intervención en crisis, ¿no? Lo cual pues sabemos que no es suficiente para atender este tipo de problemáticas de salud mental, ¿no? Cuando nosotros ya hablamos de un diagnóstico de trastornos relacionados al trauma, se requieren de programas de tratamiento especializados que pues es un número de sesiones determinado, ¿no? Que puede ir de 10 a 12 sesiones, incluso más, dependiendo de la severidad de los síntomas. Entonces, pues esta cuestión de que hablaban de intervención en crisis y tal, pues sabemos que eso no funciona para tratar este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, por una parte, pues sí, en la población mexicana encontramos distintas problemáticas como lo son la violencia o desastres naturales que están íntimamente relacionados con el estrés postraumático, y por otro lado también vemos un panorama en el cual hace falta información y hace falta formación especializada en profesionales de salud mental para atender este tipo de situaciones, ¿no? Por el ejemplo que te mencionas, es un poco delicado ver que hay este tipo de información errónea entre profesionales de salud mental, lo cual pues sí hace falta pues, contar con programas de capacitación. Nosotros, yo como psicólogo recuerdo, pues vamos a la carrera y no nos forman de manera específica para atender, evaluar y atender el estrés postraumático, ¿no? Aquí pues sí tenemos que contar con programas de especialización que nos formen en este ámbito, lo cual pues es una problemática muy severa y que desafortunadamente en nuestra población pues sí se presentan este tipo de situaciones de manera pues constante. Claro. Y doctor, ya entrando también un poquito en el tema por el que lo estamos invitando aquí con nosotros, pues hay distintos factores de riesgo pues que pueden llegar a definir el comportamiento de las personas alrededor del consumo de alcohol. ¿En qué punto o de qué forma se vincula o en qué momento está esta relación entre consumo nocivo de alcohol y estrés postraumático? Claro, sí, también es algo que se ha estudiado durante ya bastantes años y pues sí, realmente sí se han encontrado fuertes correlaciones entre el consumo de alcohol y el estrés postraumático. Sin embargo, hay muchos factores asociados. Por ejemplo, yo en algunos estudios he encontrado que por lo general las personas que presentan estrés postraumático y deriva después la problemática del consumo de alcohol u otras sustancias, también puede ser tabaco o puede ser otro tipo de sustancias, en muchas ocasiones he encontrado que sí hay factores de riesgo previos. Es decir, por ejemplo, hay muchas personas que ya tenían un consumo, aunque sea moderado, de alcohol previo al evento traumático,
y obviamente el hecho de que se enfrenten a un evento traumático pues deriva en que este consumo se agrave, ¿no? Entonces, por una parte, pues sí hay que identificar estos factores de riesgo previo, porque no todas las personas que presentan estrés postraumático van a desarrollar problemáticas con el alcohol, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Por otro lado, también, por ejemplo, se ha encontrado que hay una relación muy importante del abuso de alcohol con los eventos traumáticos. Sin embargo, en algunos estudios o en algunas revisiones sistemáticas se ha encontrado que en muchas ocasiones hay personas que están expuestas a eventos traumáticos y desarrollan problemáticas de consumo de sustancias como lo es el alcohol sin necesariamente presentar estrés postraumático, ¿no? Que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pues sí, precisamente no por el hecho de que yo viva un evento traumático quiere decir que voy a desarrollar estrés postraumático o trastornos asociados. A lo mejor únicamente se derivan problemas emocionales de depresión, ansiedad y consumo de sustancias y no necesariamente los criterios diagnósticos del estrés postraumático, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo que hay distintos factores y que puede derivar en distintas situaciones. Pero bien, ahora sí, ya hablando directamente de la relación con el estrés postraumático, pues sí, precisamente la relación que se ha encontrado con el abuso de alcohol tiene que ver muy en específico con dos de las categorías de criterios diagnósticos que comentamos al inicio. Por una parte, con los síntomas de evitación. Pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Como tenemos estas conductas de escape, de no querer pensar en el evento, de no querer estar teniendo esta sensación de recordar el evento traumático, de hablar de él, ¿no? De estar malestares físicos relacionados con el recuerdo traumático, pues, ¿qué es lo que pasa? Que como conductas de evitación que tienen los pacientes, pues consumen sustancias precisamente para disminuir o para escapar de estos recuerdos traumáticos, ¿no? Entonces, pues sí, parte de los estudios que se han encontrado es que precisamente hay una relación muy directa entre los síntomas de evitación de los pacientes con estrés postraumático y el consumo de alcohol. Entonces, en vez de yo estar evitando una situación como tal o evitar salir o asistir a lugares o tal, pues, ¿qué es lo que hago? Consumo alcohol precisamente para disminuir como que estas sensaciones, las cuales tenemos estas conductas de evitación, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, pues sí, tengo que salir a la calle, no me queda de otra, pero pues a lo mejor consumo alcohol para sentirme más tranquilo y pueda afrontar esta situación, por ejemplo. O por otro lado, también con los síntomas de activación o hiperactivación también pasa un poco lo mismo. Pues como yo estoy en estado de sobresalto, estoy en estado de alerta, estoy con estos síntomas físicos de ansiedad muy importantes, pues consumo alcohol precisamente para disminuir estos malestares asociados al recuerdo traumático. Entonces, si bien hay personas que consumen alcohol y no necesariamente presentan estrés postraumático o hay factores de riesgo previos, sí, también hay una estrecha relación entre estos síntomas de evitación e hiperactivación con el consumo de alcohol, porque precisamente pues es para que ellos se sientan un poco pues, sedados, ¿no? Al final de cuentas es yo consumo alcohol y mis síntomas reducen. Sin embargo, se ha encontrado que esto a la larga pues únicamente intensifica los síntomas relacionados al estrés postraumático, ¿no? Que es lo que pasa mucho con la evitación, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen trastornos de ansiedad evitan situaciones que le generan malestar, en el momento se sienten tranquilos, sin embargo, a la larga esta evitación únicamente está reforzando la sintomatología y hace que se eleve la ansiedad. Y es lo que pasa con el consumo de alcohol con el estrés postraumático, ¿no? Que ellos en el momento pues pueden calmar los síntomas de manera temporal con el consumo de alcohol, pero a la larga únicamente los están reforzando y se vuelven más graves, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante considerar este tipo de conductas de riesgo que tienen las personas con estrés postraumático y la importancia de trabajarlo a la par, ¿no? En el tratamiento psicológico especializado. Sí, sí, claro, totalmente de acuerdo. Y más porque, por como usted está explicando, que se empieza a hacer como esta bolita de nieve en la que no se resuelve uno, se empeora el otro, y así como sucesivamente. Y ahorita que usted mencionaba, por ejemplo, que no todos los que tienen un episodio que va a desarrollar después un trastorno por estrés postraumático, va a desarrollar también algún trastorno relacionado con el consumo de alcohol. ¿En qué diferencia hay en quienes sí lo desarrollan y quienes no? ¿O qué factores de protección hay? ¿O qué estrategias pueden haber para que podamos evitar que las personas empiecen a ocupar esta estrategia como de, Claro. como usted Sí, dice, para... pues, sí, aquí sí entran mucho los factores explicativos del trastorno, ¿no? Por ejemplo, aquí muchas veces, pues sí, hay factores tanto de género, de edad, ¿no? De situaciones previas de trastornos mentales. Por ejemplo, una persona que ha sufrido previamente trastornos mentales como ansiedad, depresión, etcétera, y después vive un evento traumático, es más probable que desarrolle estos síntomas. También hay factores biológicos asociados, ¿no? Como puede ser la resistencia al estrés, por ejemplo, factores químicos cerebrales asociados al desarrollo del estrés postraumático. También tienen mucho que ver factores ambientales como redes de apoyo familiar o social, etcétera. Es decir, hay una serie de factores, tanto biológicos como psicológicos y sociales, asociados al desarrollo del estrés postraumático. Y entonces esto tiene que ver con el hecho de que a lo mejor yo vivo un evento traumático y no desarrollo TEP,
y hay personas que sí por este tipo de factores. Y lo mismo pasa con el consumo de alcohol. A lo mejor pues sí también hay factores genéticos asociados al consumo, entonces el hecho de vivir un evento traumático pues puede incrementar, ¿no? el problema de abuso de sustancias después de haber experimentado este tipo de situaciones, ¿no? Y en cuanto a la prevención, precisamente nosotros lo que hemos encontrado, lo que comentaba hace unos momentos acerca del trastorno por estrés postraumático y el estrés agudo ha sido muy interesante porque ha habido mucha controversia en la literatura durante muchos años en qué tanto el estrés agudo puede predecir el estrés postraumático. Entonces, digamos que ya en los modelos teóricos más recientes, precisamente en estas definiciones que se hicieron en el DSM-5 y estos cambios un poco de diagnósticos que se han ido presentando en los últimos años, algo precisamente que han propuesto los autores es que independientemente de que tanto hay un porcentaje de predicción o no ante el estrés postraumático, el hecho de nosotros identificar el estrés agudo sí precisamente nos sirve para hacer intervenciones tempranas en el posible desarrollo de estrés postraumático. Es decir, no quiere decir que todas las personas que presentan estrés agudo van a desarrollar estrés postraumático, pero sí podemos nosotros presentar un programa de intervención temprana y prevenir el posible desarrollo del estrés postraumático, ¿no? Y aquí, pues, precisamente también la importancia de contar con programas basados en evidencia para atender este tipo de situaciones. Aquí, muy en particular, pues, se trabaja con la terapia cognitivo-conductual, en específico la terapia de exposición prolongada, que es el protocolo de mayor eficacia en la literatura para el trastorno por estrés postraumático y trastornos asociados. Entonces, nosotros, identificando esta sintomatología en las primeras semanas, podemos intervenir de manera temprana, ¿no? Aunque habrá personas que a lo mejor tienen estrés agudo y se van desvaneciendo los síntomas, tienen resiliencia y no desarrollan el estrés postraumático, pero a lo mejor sí podemos intervenir en posible desarrollo del estrés postraumático, ¿no? Y aquí algo también muy importante con el consumo de alcohol que han propuesto los autores expertos en el tema es que si bien nosotros tenemos programas especializados para el tratamiento del estrés postraumático, el consumo de alcohol o el abuso de consumo de alcohol o de otras sustancias se tiene que trabajar a la par. Sin embargo, aquí los protocolos específicos para estrés postraumático van enfocados únicamente a la sintomatología del estrés postraumático y precisamente lo que se busca promover es que haya tratamientos auxiliares, adicionales, que trabajen a la par para el consumo de sustancias, ¿no? Lo cual se vuelve como un programa de atención integral para ambas problemáticas, para la sintomatología directa del estrés postraumático y por otro lado también para las problemáticas asociadas con el consumo de alcohol u otro tipo de sustancias, ¿no? Lo cual es importante también considerar. Y justamente hablando como de este enfoque integral en el tratamiento de distintos trastornos, porque pues no nada más es para pues justamente pues se vincula muchísimo con la salud mental, que justamente es lo que estamos ahorita conmemorando el día de hoy. ¿Qué mensaje quisiera compartir ahorita en este Día Mundial de la Salud Mental para aumentar la conciencia sobre este tema? ¿Qué relación usted cree que tiene con el tema tanto de estrés postraumático como en general del día de hoy? Claro. Claro. Sí, a ver, aquí es muy importante considerar los ejes tanto a nivel profesional en salud mental como también en la población general. ¿Por qué? Porque empezando por el estigma social, creo que eso es lo primero que hay que, yo creo que combatir a nivel social. ¿Por qué? Porque pues muchas veces las personas no buscan ayuda profesional. ¿Por qué? Por el estigma de decir, es que yo no estoy loco, ¿no? ¿Por qué voy a ir a terapia si no estoy loco? O sentirse juzgados, o sentir culpa o vergüenza, etcétera. Entonces, en primer lugar, yo creo que la recomendación inicial es fomentar realmente que pues no está mal sentirse mal, ¿no? Que está muy sonado esta frase últimamente. Es decir, todos pasamos por momentos emocionales negativos y está súper, o sea, no tiene nada de malo en buscar ayuda profesional y no quiere decir que estás loco, tal, simplemente es como, así como hay que promover la salud física de manera general, también es muy importante el romper los estigmas sociales asociados a la salud mental y pues promover el hecho de búsqueda de ayuda, ¿no? Por otro lado, también más allá de la ayuda profesional, pues también es muy importante pues la comunicación en cuanto a apoyo social, familiar, etcétera. ¿Por qué? Porque también muchas veces las personas no buscan ayuda profesional porque pues no se animan a platicar del problema con sus seres queridos o tal, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues sí saber, o sea, identificar cuando estás pasando por una situación delicada, saber comunicarlo con tus redes de apoyo más cercanas y posteriormente pues hacer esta búsqueda ¿no? de ayuda profesional. Y ya como tal nosotros como profesionales de salud mental, pues muy importante sí mantener siempre como que los estándares éticos de manera muy importante en la ética profesional. ¿Por qué? Porque pues muchas veces hemos visto a lo largo de la historia que se ha desprestigiado un poco la psicología porque hay mucha charlatanería. Es decir, hay muchas personas que ofrecen programas de ayuda psicológicos, los cuales no tienen fundamentos científicos, los cuales no tienen ninguna formación especializada para atender dichas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos hablando del estrés postraumático, realmente son pocas las personas que tienen capacitaciones especializadas para dar este tipo de servicios profesionales. Entonces,
pues siempre nosotros como profesionales de la salud mental fomentar el hecho de, pues realmente sí tener una formación adecuada para atender las problemáticas que demanda la población en general, ¿no? Entonces, es muy importante considerar eso. Por ejemplo, en nuestro país desafortunadamente no hay una regulación específica para brindar. Es decir, hay personas aquí que salen de la licenciatura e inmediatamente ponen un consultorio sin experiencia previa, sin supervisión, lo cual está mal. Hemos visto en otros países que pues sí hay una regulación muy estricta de estar certificados, ¿no? E incluso estar actualizando las certificaciones para brindar atención. Entonces, bueno, aquí mi mensaje es que sí, pues las personas que estamos dedicándonos, ¿no? a la atención en salud mental, pues sí, tener esta ética profesional de decir, pues, hasta qué momento yo sí puedo atender una situación, realmente qué tan capacitado estoy, y si no, pues realmente pues siempre existe la manera de canalizar, ¿no? A lo mejor yo no soy experto en estrés postraumático, pero pues puedo detectar esta sintomatología y tengo pues la libertad de poder canalizar con un experto que sí tiene esta formación, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante siempre contar con esta ética profesional y siempre actuar bajo la práctica basada en evidencia, ¿no? Lo cual, pues digo, a mí en mi formación yo siempre he estado como que apegado a esto y pues siempre identificando las problemáticas de salud, pues siempre buscar qué es lo que realmente funciona y qué es lo que la ciencia me dice que funciona y no andar improvisando programas de atención o tal, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy importante a considerar. Muy, muy de acuerdo con usted, doctor. De hecho, ahorita recordé que recientemente se publicó en The Lancet que los problemas de salud mental en unos años, si no se interviene de forma adecuada y basado en evidencia, como usted menciona, pues de por sí ahorita, pero en unos años va a generar realmente una verdadera carga de discapacidad en la población. Entonces, no hay nada más que mencionar aquí que el hecho de justamente promover estos programas basados en evidencia, promover, como usted dice, el papel de los profesionales de la salud en prevención y en tratamiento para todos estos problemas. Y yo sé que usted quiere compartir ahorita un mensaje muy, muy especial y lo voy a permitir hacerlo ahorita, así que adelante. Pues muchísimas gracias. Y sí, precisamente partiendo de esta línea de que nosotros siempre buscamos resolver problemáticas de relevancia social bajo programas basados en evidencia, y nosotros con esta preocupación de que realmente unados, hemos hecho el esfuerzo por parte de nuestro laboratorio de LEVIC en la Facultad de Psicología de promover un curso y un diplomado especializado precisamente para la evaluación y tratamiento del trastorno por estrés postraumático y trastornos asociados, ¿no? Que aquí también parte de las ventajas de nuestros programas es que son totalmente autogestionados en línea con el apoyo de asesores expertos de la Facultad de Psicología en el tema en cuestión, ¿no? Entonces, pues aquí la libertad que tenemos nosotros con estos programas académicos es que no tenemos horarios fijos delimitados, no tenemos fechas de inicio ni finalización fijada, sino que los estudiantes pueden acudir en cualquier momento. La plataforma está abierta todo el tiempo y entonces pues las inscripciones las tenemos abiertas todo el tiempo, y creo que nosotros que llevamos ya muchos años estudiando el trastorno por estrés postraumático sabemos de la importancia, ¿no? de formar a profesionales de salud mental en este campo, porque nosotros no salimos de la licenciatura en psicología expertos, ¿no? en trastornos de trauma o en este tipo de situaciones, y creo que sí es muy importante, considerando la gravedad de la situación y las problemáticas que vivimos en la población mexicana, como es la violencia, como son los desastres naturales, etcétera, pues sí hemos considerado muy importante, pues, promover, ¿no? la capacitación continua en programas basados en evidencia, y que precisamente nosotros a través de este curso y este diplomado hemos estado promoviendo durante ya varios años por parte de la Facultad de Psicología, ¿no? Entonces, pues invitando a los profesionales de salud mental a que revisen la información detallada de nuestros programas, y pues invitados precisamente a que se unan a nuestro programa de capacitación. Bueno, pues en primer lugar, muchas felicidades. Es un esfuerzo que sin duda va a sumar a todo lo que estamos buscando en prevención y en ayudar a la población desde distintos ángulos. Doctor, ¿nos quiere compartir algún contacto? ¿Cómo lo podemos encontrar por ahí para que quien esté escuchando Claro esto sí. y guste más información? Sí, claro que sí. Nosotros de manera directa nos podemos comunicar por correo electrónico al correo ciberpsicología.levic@psicología.unam.mx, o también en la página de internet del laboratorio hay información complementaria que es www.ciberpsicología.unam.mx, y también pues tenemos las redes sociales, ¿no? Bajo el nombre de Enseñanza Virtual y Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y tal, y de ahí también pues tenemos información adicional de los distintos programas del laboratorio de investigación, no únicamente del diplomado, sino también otro tipo de programas que pueden ser de interés para los que nos están escuchando ahorita. Ok, perfecto. ¿Algo más que quiera agregar? Ya estamos por cerrar este espacio. Nada, pues antes que
bueno, antes que nada también pues agradecer mucho el espacio que nos brindan. Creo que es un día muy importante para los que estamos trabajando en salud mental y pues sí, invitar no solo a los profesionales de salud mental, sino a la población en general en que realmente sí, pues rompamos estos estigmas, ¿no? En que no estemos con estos estigmas o contemos sentir vergüenza o culpa o tal. Siempre es muy importante buscar ayuda tanto con seres queridos como con profesionales y pues por parte de los profesionales de salud mental pues sí promover, ¿no? Y que precisamente siempre bajo la práctica basada en evidencia, que precisamente es conforme nosotros podemos atender de manera objetiva, ¿no? Las problemáticas que demanda la población. Entonces pues no dejar, ¿no? De lado ese tipo de cuestiones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Esta entrevista, la verdad es que estuvo padrísima, muy, muy interesante el tema. Agradecemos su espacio y a los que nos están viendo, igualmente muchas gracias por unirse una vez más a este Shot Conciencia. Nos vemos el próximo mes con un nuevo tema y ya saben, síganos en nuestras redes como Mitos Alcohol y pues nos vemos la próxima vez. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Saludos.